muy bien. Vamos a brindar primero, diputado. Bueno, porque si no, gusto, salud, gracias por eso. No, contrario. Bueno, a mí, pesando 100 y pico largos, 52, arrugado, pelado, me dicen Pablito. Porque empecé joven, viste, como Guillermito Fernández, que se va a morir de viejo y va a seguir Guillermito. Sí. En el caso tuyo, vos sos Luisito. Y sí. Por el viejo también, que era Luis. Exactamente. Con 5 años más que vos y algunos kilos más. También, bueno, no, pero quiero decir, ya está, eso está incorporado. Pero en este programa arrancamos por la historia y por el barrio. ¿Cómo era tu casa? Mi casa era una casa que vivíamos con mi abuelo, como todo inmigrante, había construido una casa en el fondo para su hijo, que empezó por una pieza y un baño, y luego que a partir de que nací yo y después mi hermana se fue agrandando y vivimos muchísimo tiempo. Yo tengo siempre una anécdota, además de un barrio que vos conocés, porque es Saladillo. De mi abuela. Vivía tu abuela que está por ahí, así que en ese sentido yo le pregunté a mi abuelo por qué no había comprado sobre calle Lucero en Saladillo y había comprado por Molvier, que le quedaba más cerca al arroyo, y me dijo porque para ir al Suiz me quedaba más cerca. Claro. O sea que no lo hizo pensando en una inversión inmobiliaria, sino lo hizo... que era más práctico para ir al laburo. Claro, tenían 20 minutos para comer, entonces se cruzaba el arroyo y venía a la casa a comer. Bueno, y ese tema del Swift yo lo he discutido con mi abuelo, yo muy chico, muy joven, no chico, ya adolescente, y mi abuelo un hombre muy grande, inmigrante búlgaro, que cuando yo cuestionaba el Swift, los ingleses, los explotadores, mi abuelo me paraba y me decía, no, pará. Yo vine, no sabía el idioma, conocí a tu abuela que tenía 14 años y ella laburaba también en las cámaras frigoríficas del Swift, y esta gente no era laburo, era gente seria, defendía y bancaba. No, pero además se había generado toda una conciencia de trabajo y de cuidar a la empresa, porque además era la única fuente de trabajo que en algún momento, por aquellos años que seguramente compartieron nuestros abuelos... Y preperonismo, estamos hablando. Sí, no, estamos hablando, eso era... Mi abuelo vino a los 27 años, así vino en 1900, estamos hablando en el 30, 15, 30 20, 30, vos sí, más o menos en esa época. Y era una defensa a la fuente de trabajo porque era el lugar donde se desarrollaba. O sea, ahí mi abuelo compró su primer terreno, construyó su casa y se murió. O sea, desarrolló toda su vida. Toda su vida ahí. ¿Sí? Bueno, y en esos años, ¿qué hacía? ¿O iba a la escuela a ir al barrio? Yo iba a la escuela del Aristóbulo del Valle, que estaba en la Cortada Cepeda, la número 92. ¿Qué tal era como alumno? Te diría que bastante bueno. En la primaria fui, inclusive era abanderado, mis últimos 2 años, andaba bastante bien. En la secundaria ya tuve algunos problemitas porque empecé a militar. Ajá. Empecé a los 13 años en el Colegio Nacional número 1 y ahí ya tuve algunos inconvenientes. Bueno, fui expulsado en una oportunidad en el primer año ya por una actividad política. Yo ingresé en el 70 y volví en el 75 al Nacional. Ajá. 74 volví, 74. Ajá. Porque terminé en el año 75, terminé allí porque hice un paso de 3 años por la Constancio C. Vigil. Yo fui el primer presidente del Centro Estudiante. La Escuela de Naranjo, ¿no? Claro, bueno, era toda donde estaban la familia Ese momento Naranjo. Extraordinario de la Vigil, además, ¿no? Era un proyecto, la verdad, que muy importante y para el sur de la ciudad, que empezó, después se convirtió para el sur de la provincia, y logramos una cosa importante, Pablo, ver de que se le hayan restituido los bienes a partir de una iniciativa que trabajamos en la Cámara, a mí me puso muy contento, porque era alguna manera de agradecerle a esa institución que me había recogido a mí, me recogió a mitad de año, yo venía con un proceso, un tema político, porque me habían expulsado por una situación política, no por una situación de inconducta, y me recibió y me trató muy bien, y me dieron, y sobre todo, sabiendo de que yo venía de una familia peronista tradicional y la conducción de la escuela en ese momento era muy plural, muy participativa, pero también tenía algún tipo de afinidad ideológica. Que no era precisamente peronista. Que no era precisamente peronista, pero la verdad que yo me sentí muy, muy cómodo y muy a gusto. Bien. Estamos llegando ya a la adolescencia grande, ya 16, 17, 18 años. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué año era eso? Y eso era en el año 73, estábamos la primavera peronista, digamos, sí, el 72, conozco toda la etapa, lo que fue el Frejuli, el Frejulina, lo que fue la pelea de la lucha de la lista 11, que termina siendo el Frejuli, mi padre era secretario general del partido, lo que fue la lista 9, con el capitán Campos que la encabezaba. Yo ya militaba en la Juventud Secundaria Peronista, que era el brazo secundario del Frente Estudiantil Nacional del FEM, y en esa época... y ahí el FEN era Caíto Ceballos, la Gurdulich, Joaquín, toda esa gente, ¿no? Del Poli era mucho. El hombre que lo conducía... Había mucho en el Politécnico. Era fundamentalmente el Politécnico. Era una agrupación fundamental del Politécnico y nosotros, el Nacional 1, competíamos en términos estudiantiles con el Politécnico. Y la verdad que yo tuve una vida bastante activa porque ya era presidente del Centro Estudiante de la Constancio C. Vigil, así que participaba en la conducción secundaria. Estuvimos en el Congreso del Sindicato de la Carne, donde salió la fórmula Silvestre Benicuello, después estuvimos en lo que significó la vuelta de General Perón, ya participando, yendo a Ezeiza, no en los sectores conflictivos, sino movilizando sectores estudiantiles de la ciudad de Rosario.
Así que en ese sentido tuve una militancia bastante activa. Termino en 1975, me anoto en la Facultad de Derecho, la verdad que no alcancé a hacer mucho. El 26 de julio a nosotros nos vuelan nuestra casa, ya nos habíamos mudado de calle Molvier, vivíamos en Arijón 654, Arijón entre Bermúdez y Buenos Aires, todavía una parte de la propiedad está. La vuelan esa noche vuelan el monumento a Eva Perón, en lo que era Luz Elidiana, el monumento a Eva. Después vuelan nuestra casa y lo van a buscar a Gerardo Cabrera, a su casa. La verdad que Gerardo Cabrera era secretario general del Sindicato de la Carne, un hombre de una activa militancia en la zona sur y en la provincia de Santa Fe, y bueno, y logra salvar su vida porque salta en la casa de un vecino, ¿no? Y allí, bueno, quedó truncado esto, mi padre se fue al exterior, después yo me fui con mi madre y con mi hermana y empezó un periplo que volvemos a regresar a la ciudad de Rosario ya plenamente. Empezamos a venir en el 80 y nos empezamos a radicar a fines del 82 nuevamente. Después de Malvinas. Exactamente. Bien, ¿ese lapso, ese exilio, dónde fue mayormente? Mayormente mi padre estuvo en Italia, en Paraguay y en el Uruguay. Nosotros lo acompañamos en Italia, yo algún tiempito en el Paraguay y algún tiempito en el Uruguay. Después me vine a Rosario a buscar a la que actualmente es mi esposa, me casé y me fui a vivir a Mar del Plata. Mejor dicho, me casé en Mar del Plata, la vine a buscar a mi esposa y al año me casé en Mar del Plata.